El balance mensual de licitación de obra pública refleja en agosto la misma tendencia que mostraba con respecto a Ourense en los meses anteriores, según el informe elaborado por el Servicio de Estudios de SEOPAN, asociación que integran 34 grandes constructoras de ámbito nacional. En lo que va de 2009 se han sacado a contratación obras por 82.525.000 euros. En concreto, el Gobierno central licitó 17,5 millones, la Xunta 26 millones y la Administración local 38 millones. Este volumen económico mantiene a Ourense como la provincia gallega con menos inversión, lejos de Lugo con 251 millones licitados entre enero y agosto, pero también de Pontevedra con 411,9 y de A Coruña con 483. De hecho, a Ourense le correspondió solo el 6% del importe económico tramitado en este periodo para la comunidad. No obstante, Ourense no solo ocupa el último lugar en el ranking autonómico, sino también en el estatal, ya que los 82,5 millones licitados en 8 meses sitúan a la provincia en último lugar, por detrás incluso de la ciudad autónoma de Ceuta. Las inversiones en Ourense suponen solo el 0,3% del total de España.